9 de la mañana con 7 minutos. Gracias por tus comentarios, por tus mensajes al WhatsApp 33 18 80 76 41. Tenemos muchísima información para ti. Vamos a hablar sobre el proyecto de BRT en el periférico. Si tienes alguna duda del proyecto, que ayer hubo banderazo, comienzan los trabajos y pues hay dudas en torno a este proyecto para que nos la expreses. También, seguramente te sorprendió este fin de semana que las redes sociales, la opinión pública, los medios, todos estuvieran hablando de golpe de Estado. Ese fue el concepto que se utilizó, una serie de tweets que colocó en su red social el presidente de la República, en donde habla de eso. Incluso la mañanera de este lunes 4 de noviembre estuvo atravesada por los temas relacionados con este concepto que colocó el presidente. Todo viene de una serie de declaraciones que hizo el general Carlos Gaitán en un desayuno ya hace tiempo, el 22 de octubre, es decir, hace más de 10 días, en donde expresó su preocupación sobre algunas cosas que suceden en el país. De ahí trascendió algunos círculos periodísticos. La jornada hizo una transcripción del discurso que dio el general Gaitán en el colegio de ex asociados de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, desde ahí comenzó la discusión en torno a este tema. Lo que sorprende es que no habiendo nada que nos pueda llevar a pensar que en México está fraguando un golpe de Estado. No hay nada más que estas palabras que ahorita las vamos a compartir contigo del general Carlos Gaitán, que estuvo muy activo en los tiempos de Felipe Calderón, que toda la discusión está en torno al golpe de Estado, que hoy la mañanera ya ha decidido todo discutir el golpe de Estado, el Huerta, lo que sucedió con Madero, y no los problemas que tenemos en el país, que deberían ser los importantes, la discusión sobre seguridad, sobre corrupción, sobre economía, combate a la pobreza. Esos son los temas importantes del país, y sin embargo, por una serie de tweets, ya toda la discusión pública, todas las columnas de opinión, los periódicos están hablando de golpe de Estado, cuando no hay pues nada que nos pueda llevar a deducir que en México hay una parte importante del ejército o alguna parte de la clase política, de la élite de nuestro país, que esté con la idea de concluir en violencia el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Creo que son de pronto estos mensajes que tomamos en la opinión pública y que no los discutimos a fondo. Hablamos sobre el periférico porque ayer se presentó el proyecto Mi Macro Periférico, una intervención integral a esta que ya es la avenida más importante de la ciudad. ¿Cómo estás? Hola, Patricia muy bien, Martínez, muy ¿cómo contenta, te va? muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Explícanos un poquito qué es Mi Macro Periférico para después entrar pues ya algunas particularidades del proyecto. Con mucho gusto. Mi macro periférico es una gran apuesta por transformar la movilidad en el área metropolitana de Guadalajara. En concreto, es un proyecto de corredor, es un corredor de movilidad integral donde irá una ruta de transporte masivo a lo largo de 41.5 kilómetros. Habrá 46 estaciones, y lo que destacaría como más valioso de este proyecto de movilidad sustentable es que no únicamente se limita a ser un proyecto de transporte público masivo, sino que también es un proyecto que abarca los entornos del periférico. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día cualquiera de nosotros que en este momento piense en el periférico sabe que es una vialidad peligrosa, sabe que es caótica, sabe de la convivencia entre tránsito de carga pesada, peatones, ciclistas, las mamás que luego vamos en los vehículos con nuestros hijos sintiendo todo este caos, ¿no? La gente que toma el transporte público también luego sin paradas bien señalizadas. O sea, realmente es un caos hoy periférico. Pero también hay gente que vive alrededor. Estamos hablando de prácticamente 600,000 habitantes que viven en las colonias aledañas. Y lo que hará ahora mi macro periférico es poder reorganizar, reordenar y poder dar muchas mayores condiciones de seguridad vial para los más vulnerables, los peatones y los ciclistas. Y esto a propósito de un proyecto de transporte masivo. Ahora, Patricia, en ese mismo sentido, partamos de una realidad, que es que el periférico ya no es, digamos, para lo que se pensó en algún momento. Totalmente. Porque se pensó en el periférico como una avenida
pues así, externa a la ciudad, bueno, que le daba la vuelta a la ciudad, pero que no era una avenida común y corriente como Patria o como Avenida López Mateos. Y en este momento, pues ya lo vemos está el Poder Judicial ahí, están los fraccionamientos, están Totalmente. casas. Es decir, el periférico ya es en este momento una vía interna de la ciudad. Claro, la verdad es que dejó de ser esa Sí, ya no lo carretera es. urbana desde hace décadas que no lo es. Y podemos decir que quedó absorbido por el área metropolitana, ¿no? Tú ahorita lo señalabas y doy algunos ejemplos, pero todos los equipamientos que tenemos a lo largo del periférico, centros educativos, ¿no? Y menciono algunos: CUSEA, el CUSH, la UVM, el TEC de Monterrey, el ITESO, el CIMBESTAB, las preparatorias 8 y 15 de la UDG. Estamos hablando de más o menos 49,000 estudiantes que hay en esta zona. Centros recreativos y culturales. Y bueno, del Centro Cultural Universitario, la red de bosques urbanos con el Parque Natural Huentitán, el zoológico, el Estadio Akron, el Bosque de la Primavera, la Barranca de Huentitán, centros industriales. Tenemos, bueno, industrias desde Casa Cuervo, Jerryville, Cervecería Minerva, Coca-Cola, CNA, HP. Me puedo ir con la lista de todas las industrias que están ahí también. Incluso este sistema de transporte nos permitirá conectar hacia el corredor industrial del Salto, y estamos hablando de casi 200,000 empleados que se podrán ver beneficiados, ¿no? A ver, Patricia, para ahorita entrar a lo que supone, cómo va a quedar el periférico en un par de años, esto es, digamos, a contracorriente de lo que se ha hecho en periférico en los últimos años, porque lo que se ha hecho en periférico en los últimos años es hacerla más rápida y Claro. quitarle semáforos. La idea ya no es esa, la idea No, es, si se puede la decir, idea, tranquilizar periférico, hacerlo una vía más urbana, digamos. este proyecto está concebido como una vía urbana con transporte público masivo y con calles laterales que conectan hacia los barrios y las colonias aledañas, que incluye aspectos como banqueta, como ciclovías, cruceros seguros. Es decir, le da una perspectiva mucho más humana a la vialidad, que nos permita no solamente mejorar el tránsito seguro de quienes la utilizan, sino que nos permita conectar de una mejor manera también con todos los servicios que ocurren alrededor, ¿no? Ahora que hablábamos de estos estudiantes, que lleguen de manera segura y en menos tiempo, de todas estas familias que Oye, yo estudié la interconectan con los maestría en servicios. el CUCH ya de Belénes. Sí, Y es imposible, si estabas, por ejemplo, en Canal 44 o en el Auditorio Telmex, era imposible cruzar. Ahorita ya cambió, ahorita ya es sí, más sencillo, pero era es una de las imposible cruzar partes, periférico. es una de las zonas, ¿no? Pero sí, realmente digo, y también lo enfatizo, no es que estemos quitando más carriles, se está reorganizando el espacio. A ver, vamos precisamente a eso. ¿Cómo quedaría periférico? Es decir, para quien ahorita Para tiene la imagen, visualizarlo. para visualizarlo, ¿cómo quedaría periférico? Claro, si nos ubicamos en el centro del periférico, los carriles centrales, lo que va a estar en medio, justo a la mitad, es la estación. Después viene el carril exclusivo para el BRT, que es mi macro periférico. Después vienen 3 carriles de circulación para el auto particular. Luego viene el camellón, con una gran apuesta de reforestación, 27,000 árboles adicionales a los existentes. Luego los 2 carriles laterales, ciclovía y banqueta. Y en banqueta también llevamos un proyecto de reforestación y de alumbrado público. ¿Eso en los 41 kilómetros? En la mayor parte. En la mayor parte, pero Sí, no en todo. no en todo, ¿no? Hay que recordar que hay partes que tienen algunas intersecciones, por ejemplo, el caso de Vallarta, ¿no? Que ahí tendremos otra configuración, pero la mayor parte es con esta concepción. Entonces, en medio va a estar la estación, Sí, las distintas estaciones. Después, al lado de las estaciones, un carril por lado confinado para el BRT, así para es, el macrobús, digamos, de periférico. así es. Después, 3 carriles, 3 carriles por supongo cada que un poco sentido. más pequeños que los que son actualmente. La dimensión se ajusta un poco, pero realmente es que queda todo dentro de norma, y recordemos que pues por aquí también pasan vehículos más grandes, ¿no? Después de esos 3 están los árboles y El después camellón. un camellón que Ujú. divide a los centrales de los carriles laterales. Así es. Y después hay algunos tramos que ya hay laterales, estas se rehabilitan bajo este concepto de calle completa, con banqueta, con ciclovía, con alumbrado, con mobiliario, con arbolado urbano.
la ciclovía, banqueta, son parte de estos laterales, y en algunas zonas donde no existen laterales las estaremos incluyendo. 2 carriles laterales y después la ciclovía que va a ir no en los centrales, No, sino en los laterales. va en los carriles laterales, por supuesto. Ahí y está es confinada. la ciclovía y la banqueta. Así es. Se me hace mucho espacio. Digo, ahorita pensando en el periférico, porque al final son 6 carriles, tomando el del macroperiférico, y una ciclovía y aparte la banqueta. Así es posible. Esto ya está la ruta trazada, Por ya supuesto, saben que es posible. Por supuesto, el periférico en promedio trae una sección de 80 metros. Tú lo decías hace un momento, y esta vialidad fue creciendo de una manera improvisada. Sí. Fue parte de este modelo expansivo de la ciudad, yo diría de lo desparramado que fue creciendo, y entonces se fueron haciendo cosas, pues parchando, ¿no? Y diciendo hay que agilizar, hay que quitar semáforos, pero nunca hubo una concepción integral. Entonces, ayer que hacíamos la presentación decíamos, dejemos lo que fue, porque ahora es un punto de partida para decir cómo debe ser y cómo será. ¿Volverán los semáforos, por ejemplo? Hay todo un tema que estamos ahí en revisión con el Instituto Metropolitano de Planeación a través de la apuesta que hay por el proyecto de semáforos inteligentes, para donde se requiera tenerlos instalados, ¿no? Hay algunos cruceros donde será necesario, y esto es parte de esta gran apuesta de semaforización inteligente para toda el área metropolitana. No tienen definido entonces dónde van a volver los semáforos en periférico, pero sí puede ser que existirán retornen. algunos, sí. Y sobre el caso de los pasos peatonales, sí. ¿Seguirá habiendo puentes? En estas 46 estaciones, la verdad es que ha sido un tema que internamente generamos ahí un debate. Sí requerimos que existan puentes peatonales para poder cruzar desde las banquetas, las laterales, hacia las estaciones. No habría otra manera, porque si no, entonces, pues, imagínate 46 estaciones, seccionamos todo el periférico. Sin embargo, estos puentes fueron diseñados bajo conceptos de lo que le llaman accesibilidad universal. Y es decir, es tan necesario que tengan rampas de un 4% para que las pueda subir un niño, una mamá con carriola, un adulto mayor, pero aún así estamos considerando que en la mayor parte existan elevadores para que también gente con algún tipo de discapacidad, o incluso estas mamás que muchas veces traen 20,000 cosas, entre ellas la carriola y el cuidado de los hijos, pues puedan acceder de una manera mucho más sencilla. Entonces, en cada una de las estaciones va a haber un Hay puente. rampas. ¿Son rampas? Sí, ¿Son rampas? Son puentes, puentes con sus rampas mucho más ligeras para poder hacer la conexión. Digo, porque eso sigue poniendo en desventaja al peatón, ¿no? Yo diría... Digo, peor desventaja que la actual ninguna, el no, periférico. Por supuesto que no. Pero me refiero a que el que sigue haciendo el esfuerzo para cruzar es el peatón. Esto que mencionas ahora, pongo otro tema que me parece que es fundamental. Cada una de las estaciones está concebida como un espacio de estancias cortas. Es decir, todo el diseño que se hizo de mi macro periférico en los 41.5 kilómetros tiene un hilo conductor, y es el espacio público. Recuperarlo, pero también volverlo habitable. La verdad es que cuando tú usas el transporte público masivo, pues todo es rápido, subes, bajas, corres a la que sigue y vámonos, ¿no? Lo que estamos haciendo es concebir estas estaciones, de cada una de estas 46 estaciones, como espacios de transición entre el transporte público y los servicios que requiere la gente. ¿Qué servicios requiere? Estamos incluyendo desde puntos limpios para hacer una recolección diferenciada de residuos, bancas bajo la sombra de árboles, sitios para resguardar, seguros para resguardar bicicletas, elementos de diseño de perspectiva de género, como incluir cambiadores para los bebés y lactarios, alumbrado público, está conectado al sistema de videovigilancia del C5, bueno, ya creo que ya lo dije, el arbolado, pero la idea es que estas estaciones sean una interfaz entre el espacio donde la gente se baja del camión, se ajusta para volver a tomar ahora mi macro periférico, es decir, provocar una transición amable,
confortable y segura para el usuario, ¿no? No que se baja en un espacio angosto y pues se sube un puente peatonal y no baja. Los que son los puentes peatonales ahorita que son No. hasta peligrosos. No, o sea, realmente lo que es estas bahías que van a estar en los carriles, en la sección de los laterales, nos van a permitir hacer una transición, insisto, mucho más confortable, pero sobre todo segura para los usuarios del transporte. Y eso, de verdad reconocer que hay realidades de quienes hemos usado transporte público y quienes no tienen otra alternativa, ¿no? Que a veces necesitan llegar, sentarse en una banca para poder ajustar las cosas que la mochila de los hijos, o el trabajador que de verdad salió bien temprano de su casa y pues se va a echar el lonche antes de tomar el siguiente Por ejemplo, camión, entonces en la ¿no? bici sí va a haber espacios para resguardar tu bici. Por supuesto. A ver, el periférico durante años ha movido ciclistas que no tienen de Yo creo que es la otra. que más, ¿no? Sí, y en las peores condiciones. Sí. ¿Qué es lo que queremos? Que exista, y ya está diseñado así, que existan sitios de resguardo seguros para que entonces pueda llegar, dejar su bici Y tomar el tomar BRT. el BRT. Exactamente. Nos decían, pero ¿por qué no incluyen el sistema de bicicleta pública? Lo valoraremos. En este momento, a quien más surge darle el servicio y atender es a quien ya usa la bicicleta y con eso podemos también generar otras nuevas demandas. Que aparte son muchos trabajadores de la construcción. Muchísimos. Muchísimo, ¿no? Porque sí. a veces parece que el asunto de las bicis es de hippies. No, pero hipsters. sí, pero en periférico ahí ves claro que, No, que la bicicleta es fundamental. Así Vamos al es. corte, seguimos hablando 9 de la mañana con 23 minutos y está el WhatsApp abierto, ya están llegando algunas preguntas sobre mi macro periférico. De la mañana con 26 minutos, estamos analizando mi macro periférico. Ayer se presentó, se dio el banderazo de inicio de las obras y estamos platicando con Patricia Martínez, que es parte del gobierno del Estado, coordinadora general estratégica de gestión del territorio. Bueno, hay muchas preguntas, Patricia, pero una que es recurrente es: ¿van a colapsar el periférico con este proyecto? Es decir, el periférico va a ser intransitable porque se le reduce carriles. No se reducen. Ya lo explicábamos ahorita, al contrario, se ganan carriles. Se reordena, pero no habrá reducción. Les recuerdo, además de que el BRT irá en su carril confinado, hay 3 carriles centrales por cada sentido, pero además estarán los otros 2 carriles laterales también por cada sentido. Entonces no hay una reducción, hay una reorganización. Además, pues evidentemente al llevar un sistema de transporte masivo, las 9 rutas que hoy circulan por el periférico, pues también se reordenan y entonces habrá algunos puntos de conexión de las rutas alimentadoras, pero ya no tendremos todo este tránsito de 9 rutas a lo largo de los 41.5 kilómetros. Y los amparos y todo eso. Pues siempre hay que estar preparados, ¿no? Porque creo que en la calzada se mantuvo un tiempo 2 rutas que nomás no se podían sacar. Así es. Mira, creo que ahora la verdad es que pues ya este es un tema con el que empezamos desde el principio de la administración, con retomar la Rectoría de Transporte Público. Se lleva una buena relación con los transportistas y hasta ahora, el tema ha avanzado bastante bien. Ya se incorporaron al sistema de ruta empresa, entonces creo que eso también es una buena señal. Y yo le apostaría al diálogo, ¿no? Y a seguir construyendo y a ver esto realmente como una oportunidad. Creo que ha habido totales muestras de voluntad a que el cambio sea lo mejor para la ciudad y ahí vamos, ¿no? O sea, y también reconozco que esto, pues, no se hace solos, evidentemente, este es un proyecto en el que necesitamos de la colaboración de transportistas, pero pues también es un proyecto que se concreta ahora, después de años también de demandas de la sociedad civil organizada, ¿no? Y aprovecho para hacer un reconocimiento también a todas aquellas organizaciones, que durante años estuvieron haciendo visible este problema y llevándolo a la agenda. Creo que hoy mi macro periférico es una oportunidad de consolidar esas agendas ciudadanas, pero también de definir bajo la responsabilidad que tenemos los gobiernos un modelo de ciudad en el que cada vez vendrá más gente a vivir a las ciudades y necesitamos sistemas de transporte mucho más eficientes. Sobre el tema de periférico, también supongo a mediano plazo que si se empieza a utilizar el macrolibramiento para que muchos transportes de carga no entren en la ciudad, que se vayan al macrolibramiento,
que haya personas que se ven en la cabeza, por ejemplo, estudiantes, hacíamos el caso de Cux, CUSEA y TESO, que en vez de utilizar el auto, pues puedan utilizar el BRT. Claro. Y al mismo tiempo que salgan algunas rutas, uno pensaría que tal vez no en el corto plazo, pero en el mediano plazo sí, Periférico podría ser una avenida con menos carga de tráfico. Es decir, Claro. estamos hablando de 400,000 diarios. Estamos hablando de que esto va a poder, ahorita existen 357,000 viajes diarios, Viajes más diarios o por menos. Periférico. Exactamente. Esto beneficia de manera directa, estamos hablando de 110 colonias, que es una población más o menos de 600,000 habitantes. Me refiero a todo el proyecto del entorno. Ya en concreto, los viajes que va a atender mi macro periférico son alrededor de 400,000. Para 175,000 usuarios. Sin embargo, esto es algo que podrá ir creciendo, como bien tú decías, de manera gradual en la medida en la que pues, la gente va reconociendo esto como una opción para trasladarse y deja el auto particular. Sobre el caso, digamos, de los autos que pueden llegar a Periférico, ¿va a haber estacionamientos para autos, por ejemplo? No tenemos considerado hoy día estacionamientos disuasorios, pero como todos los proyectos, yo creo que una vez también que los echas a andar, hay como bien se dice, hay que darle su tiempo también para que tomen su lugar y entonces ver qué ajustes y cómo calibras para mejorar. Hay un elemento también que tiene que ver con la letalidad y la mortalidad en el Periférico. Totalmente. ¿Cuántas muertes en este momento existen por accidentes viales en el Periférico? Totalmente. Y si puede haber, digamos, un compromiso de la administración de que este tipo de proyectos va a disminuir el número de muertes. Claro que sí. Por supuesto, es un proyecto que le apuesta a la reducción de los accidentes viales. Tenemos registrado en el último año más o menos ocurren 4 accidentes por día en el Periférico y en el último año, si bien en la última década se han ido reduciendo. 4 accidentes por día. Por día. Si bien se han ido reduciendo el número de muertes en la última década, en el último año tenemos registradas 45. Y ayer lo decíamos. ¿En el último año 2018? Sí, ¿O 2019 ya? No, 2018, 45 muertes. Así es. ¿Cuál es la apuesta? Ninguna. Y esto nos tomará tiempo. Y lo retomo porque decías, después se va a poder utilizar el macrolibramiento, además, este tipo de proyectos está asociado a otros, ¿no? Y eso es parte de lo que hacemos en las coordinaciones generales estratégicas de gobierno del Estado. Mi macro periférico evidentemente es un proyecto que se asocia también con restricciones a la circulación de transporte de carga, a cierto tipo de transporte de carga en algunos horarios, ¿no? También es un proyecto que se asocia con Jalisco Respira, que es para reducir emisiones contaminantes y abonar al derecho a un medio ambiente sano, es decir, mejorar la calidad del aire. Es un proyecto que conecta con la red estatal de Internet en Jalisco, con la red de semáforos inteligentes, es decir, mi macro periférico no es un proyecto que avanza solo, sino en consolidación con otros más. ¿Por dónde empiezan? ¿Por dónde empieza la intervención? Tenemos 2 frentes, uno prácticamente es de Avenida Prolongación Tepeyac hacia la Avenida del Bosque, que es en la parte de Zapopan, diríamos Ciudad Judicial, más o menos por esa parte. Y el otro es prácticamente Guadalajara hacia Tonalá, que es de Calzada del Obrero hacia Tonaltecas. ¿Y van a estar cerradas las vialidades? Se cierran 2 carriles del lado norte y ya están las rutas de desvío. La idea es que estemos desarrollando obras durante todo 2020 y estas obras están consideradas más o menos para 3 meses, después se abren otros frentes en febrero y después abrimos otros hacia mediados del año, en mayo. El objetivo del gobierno del Estado es terminarlo en 2021. 2021, sí. O sea, tenemos una inversión, estamos calculando que todo este proyecto requerirá de 400 millones de pesos. La primera etapa ya tiene fondeados 6,300 millones de pesos y para la segunda etapa los 3,000 restantes se invertirán en seguir mejorando los entornos del periférico, ¿no? Y si me lo permite, sobre las inversiones me gustaría destacar 2 cosas muy importantes. Uno es que este proyecto recibió recursos del Fondo Metropolitano Federal, es decir, competimos con 72 áreas metropolitanas de todo el país para obtener recursos.
y entre este proyecto y Puente Federación, Jalisco tiene el 40% de la bolsa del Fondo Metropolitano. Pero lo que me parece todavía más destacable es que el proyecto de periférico, o sea, mi macro periférico, fue el mejor evaluado por el gobierno federal para acceder a esta bolsa del Fondo Metropolitano. Es un proyecto que cuenta con su evaluación y de dictamen de impacto ambiental, sí el ambiental, pero también el metropolitano, y esto es una innovación que únicamente tenemos en el área metropolitana de Guadalajara en comparación de todas las del resto del país, ¿no? Entonces realmente es un proyecto diseñado a conciencia, pero con un impacto metropolitano estudiado y garantizado. Hay muchísimos mensajes, si Sí. me permites, vamos al corte. Estamos con Patricia Martínez, vamos a tratar de leer la mayoría, son muchos, pero más o menos ya identificamos las principales preocupaciones y las principales dudas. Vamos al corte. Nueve de la mañana con 39 minutos, muchos mensajes. Te pregunta Claudio Villa. Enrique, buen día. ¿Se requiere quitar el peaje al nuevo periférico para impulsar su uso y sustituir el primer periférico? Al macro periférico, digo, el nuevo. Sí. El libramiento, supongo, porque el nuevo periférico no tiene peaje. Sí, ahí ya estamos nosotros en gestión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son quienes tendrían que ajustar la tarifa. Lo hicimos a propósito de la iniciativa de transporte de carga, ¿no? Sí, aunque es ajustar la tarifa, quitarla no, porque aparte está privatizada. No, pero está sí ajustar tarifas. Es de Slim. Dice terminación 0679. Hola, Enrique, interesante idea. ¿Qué tal funcionaría con un tren subterráneo para no reducir carriles? Te preguntan en el periférico. Bueno, en principio no se van a reducir carriles, insistiría mucho en eso, no se reducen, al contrario se ganan. Y segundo, llevar infraestructura subterránea es mucho más costoso. Entonces, por no decir de otros impactos que tiene una obra. Yo no así, conozco un BRT, ¿no? Por abajo. No, tendría que ser otra tecnología, Tren. ¿no? Y bueno, les doy nada más el ejemplo de línea 3, o sea, con lo que se ha invertido hasta ahora en línea 3, podríamos construir otras 3 similares a lo que estamos proponiendo en macro. Sí, son 30,000 millones. Periférico. Exactamente, incluyendo ciclovía y banquetas, que eso no lo incluye la línea 3. No lo incluye. Te pregunta 39, ¿puedes especificar los tramos del periférico durante las obras? ¿Cómo será la vialidad y los desvíos? Sí, con mucho gusto. Les voy a pasar ahorita mejor una dirección del sitio web donde van a poder ver con mucho más detalle la información para que se puedan orientar sobre si quieres darla, cuáles son. Bueno, sí, si me das ahorita un segundo nada más para sacarla. Bueno, te dice 7281. ¿Por qué no van a arreglar el periférico nuevo que está en tan malas condiciones? Es un peligro por el pavimento y que no hay luminarias. Sí se está interviniendo el periférico, sus superficies de rodamiento con mantenimiento. Te dice Augusto Reynoso, buen día. Venden muy bien el proyecto y los números, pero hoy la planeación está mal diseñada. La avenida Las Torres es un caos de tráfico y demás, y baches, te dice. Qué bueno que lo menciona, porque este proyecto de mi macro periférico también incluye la planeación y el ordenamiento territorial. Esto lo estamos trabajando en colaboración con, a través del IMEPLAN, con la División de Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo, justo para, lo que ocurre es que cuando los gobiernos invierten en infraestructura y en equipamiento, pues los terrenos se plusvalizan, ¿no? Entonces hay que generar un mecanismo que nos permita captar esas plusvalías para que entonces las inversiones que se hacen sobre el espacio público, la infraestructura, los equipamientos, es decir, lo que es para todos, no sea a costo de los municipios, sino también de los privados, ¿no? Entonces, de cuando desarrollan, pues que también le inviertan a la ciudad. Entonces, estamos generando ese modelo, pero también en colaboración con los municipios. Ya estamos, por ejemplo, ahorita con Zapopan en trabajar a través de sus instrumentos de planeación, que son sus planes parciales, para lograr un correcto ordenamiento y planeación territorial en todo lo que implicará este corredor de 41.5 kilómetros. Fernando Mesola te dice, no pueden con la línea
3 y llaman por otro elefante blanco. Bueno, la línea 3 la construyó gobierno federal, SCT, y al contrario, hemos estado ahí dando la batalla para que se concluya de la mejor manera, ¿no? Les recuerdo que estamos también ahorita en la gestión de 236 millones de pesos para poder llevar condiciones de seguridad en cada una de las estaciones, porque no tienen considerados pasos peatonales y por supuesto es uno de los temas fundamentales para la gente que se va a mover en esa vialidad. 3061, el concreto que ya está con la obra del macro no lo van a afectar. No, al contrario, se aprovecha, qué bueno que ya se hizo, es una inversión de más o menos 1,400 millones de pesos, que bueno, evidentemente forma parte de las acciones que ya tenemos contempladas para este proyecto. Eduardo Vallejo dice, estoy de acuerdo con el Peribús, pero que no echen mentiras, no se reduce solo el carril del BRT, en todas las estaciones serán 2 carriles por sentido. No, son 3 carriles centrales por sentido, más los 2 laterales por sentido. Pablo Rojas también dice que otra vía que se podría utilizar es el circuito sur, pero existen demasiados topes y está en mal estado. Sí, el circuito sur está en mal estado. Sí, circuito sur. Y es lenta. Circuito sur también es parte de las vialidades que traemos en nuestro plan de intervención a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Rafael Cárdenas, ¿qué hay de los amparos de los ejidatarios de la zona de Guadalupe a Mariano Otero? Si no dejaron en administraciones anteriores realizar obras, ¿por qué en esta sí? Bueno, ese es uno de los temas que tenemos ahí pendientes, sobre los que ya estamos trabajando, y estos proyectos evidentemente no son sencillos, sin embargo, confiamos en que lo podremos resolver de la mejor manera. Carlos González, ¿qué tal? Muy buen día, un aplauso por la obra, pero durante el tiempo de la obra mi pregunta es si va a trabajar vialidad en hacer que sea el tráfico avance, porque normalmente nomás están parando moviendo la mano, dice. Claro, a ver, aprovecho de una vez para darles la página de internet donde pueden encontrar más información de las rutas de desvío del proyecto, de las obras, es GOBJAL, es lo de letreo, G de gato, O de objeto, B de bueno, J de Jalisco, A de ahora, L de Laura, .mx, diagonal, mi macro. gobjal.mx /mi macro. Ahí vienen desvíos, ahí cuando vienen se cierran las avenidas. Todo. Sí, de cualquier forma tenemos equipos de socialización en los cierres, estamos coordinados tanto con los municipios que también están apoyando en esta proveer información, pero a través de somos distintas dependencias las que estamos coordinadas para que estos cierres sean lo más eficientes y generen las menos molestias. De todas formas las habrá, pero hagamos que esto sea lo menos complicado para todos. Te pregunto, Martín, por Tonalá. Hola, buen día. ¿Y en Tonalá cómo le van a hacer con el BRT? Bueno, periférico no cierra, ¿no? Tiene esta forma de herradura. Sin embargo, tenemos considerado dentro del sistema de operación de mi macro periférico atenderlo con rutas complementarias y también con rutas alimentadoras que incluso nos permitirán dar servicio también llegando a municipios hasta Tlajomulco, El Salto y de alguna manera Juanacatlán. Entonces Tonalá sí es parte del sistema de operación de mi macro periférico con rutas complementarias. Bueno, hay muchísimos mensajes, Brenda. Los pocos avisos que hay por las obras del periférico están prácticamente cuando la obra está encima. Ojalá quien está hablando se mueva en la zona en las horas pico, que dice Brenda. Sí, tengan por seguro que somos sensibles a sus demandas. Les agradecemos estos comentarios, los tomaremos en cuenta para mejorar nuestras rutas de desvío y logísticas. Te dice Fernando que nadie ayuda al peatón en las obras del periférico. Te dice Fernando Ramírez, no hay retornos. Uno de los temas que le solicitamos a las constructoras y que también estaremos en permanente vigilancia es que existan las condiciones para que los peatones transitan de manera segura. Y bueno, te pregunta José Luis Arenas, ¿por qué no hicieron retornos en la obra? Si se refiere a retornos de desvío, ahora durante la obra sí están considerados, incluso hay algunos tramos en los que vamos a tener que habilitar carriles en las laterales y también ya instalamos en algunos casos semáforos para poder controlar los pasos y hacerlos mucho más ágiles. Sí están considerados. Lo que les pedimos es paciencia, y nosotros tendremos la total sensibilidad a estos comentarios para hacer las adecuaciones que sean necesarias.
Quedan muchos mensajes, Patricia. A ver si nos acompañas en otra ocasión. Con muchísimo gusto. Y platicamos, también vemos cómo van las dudas en torno a la obra, ¿no? Me estaría encantada de volver. Gracias. Al corte escuchamos a Héctor Castañón y seguimos leyendo tus mensajes. 9:50 a.m. Hay muchas preguntas sobre el proyecto en Periférico. En unos minutos más comparto algunas, digamos, perspectivas que se hacen, renders que se hacen de cómo quedaría Periférico, para que te des una idea. Y bueno, ahí de alguna forma pues queda en imagen el final de la obra. Sabemos que muchas cosas pueden pasar y que los renders y los proyectos pueden no cumplirse, pero esa es al menos la idea que tiene la administración para la mayor parte de estos 41 kilómetros de Periférico. Como cada 15 días escuchamos la opinión de Héctor Castañón, colaborador de este espacio, un tema que es fundamental, sobre todo cuando hablamos del combate a la desigualdad, pacto social y justicia fiscal, justicia en los impuestos. Héctor, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días. Buenos días a ti y a tu auditorio. Adelante. Sí, gracias Enrique. Quisiera retomar algo de lo que escribías ayer en un muy buen artículo sobre Chile y lo que representa la situación allá para México y cómo deberíamos de mirarnos en ese espejo. Quisiera comentarte que la semana pasada estuvo aquí en Guadalajara el titular de Coneval para presentar datos de pobreza en Jalisco en el marco de un convenio que acaban de firmar con el gobierno del estado. Y a pregunta expresa de uno de los asistentes a esta presentación sobre por qué no explotábamos en México como Chile, el titular de Coneval dijo que para bien o para mal, en México tenemos otras fuentes de ingresos. Entre líneas se refería a las remesas y al narco. Es decir, reconocía que tenemos sistemas de contención sostenidos por la migración y por el crimen organizado que generan una economía ilegal y una parainstitucionalidad que contiene, que ha llenado el espacio de la precarización institucional, pero que nos está costando muy caro. Y es que esto es una respuesta a una erosión de casi 4 décadas de las instituciones de protección social en México. Si consideramos la crisis de 1982 como el inicio del deterioro de las instituciones en materia de salud, en educación, que eventualmente fueron, digamos, liberalizadas, muchas de ellas privatizadas, y bueno, digamos que se ha reducido el tamaño del Estado en estas instituciones. Si nosotros realmente queremos revertir este abandono del que mencionaba de las instituciones y reconstruirlas mínimas de bienestar y de igualdad, pues esto implicaría una inversión social, económica e institucional muy fuerte. Totalmente. Implicaría un pacto social que primero es un pacto ético y operativamente es un pacto fiscal. Es decir, con los mecanismos que tenemos actuales no da para reconstruir, para generar programas de protección como los que necesitamos, y no solamente en el tema social, sino en el tema ambiental. A lo largo de la historia, cuando los países han enfrentado sus peores crisis, es cuando han impulsado reformas fiscales más profundas para salir de estas crisis, no para agravarlas. Por ejemplo, en la década de 1930, con la Gran Recesión, los Estados Unidos subieron el tope de impuestos del 25 al 63%. Los impuestos estatales subieron del 20 al 45%. Todo esto para tener más recursos para salir de la crisis. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en 1942, después de Pearl Harbor, que el Congreso de Estados Unidos prácticamente duplicó el número de contribuyentes en Estados Unidos. Y en 1945 la tasa tope de impuestos llegó al 94% para los ingresos más altos. Lo mismo ocurrió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil de Estados Unidos y en Inglaterra y Alemania, ¿no? Los grandes capitales de esos países aceptaron esta carga más por una idea de patriotismo, por un imperativo moral, que por tratarse de una política fiscal, digamos, discutida democráticamente, ¿no? En estos contextos, la población estaba consciente de que mientras unos sacrificaban sus vidas, era justo sacrificar parte de su ingreso. En México pasó algo similar con las Olimpiadas del 68, cuando se implementó la tenencia vehicular, ¿no? Sin embargo, más allá de una Olimpiada en México, hoy tenemos una crisis que demandaría replantearnos cómo hacemos cómo implementamos estos mecanismos de distribución para garantizar condiciones de estabilidad
mínimas por medio de las instituciones. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de impuestos, observemos lo que pasó la semana pasada cuando se discutían algunas actualizaciones en la miscelánea fiscal para algunas tarifas. Por ejemplo, el cobro del agua a los grandes consumidores. Salió inmediatamente el Consejo Nacional Agropecuario para hablar de los altísimos costos que representaría para la población pagar más por sus alimentos si a ellos les cobraban más el agua. Lo mismo ocurrió con la actualización al impuesto al tabaco. Salió el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera a decir los grandes costos que tendría para la población que se agregara un porcentaje al impuesto del tabaco. Y lo mismo con los autos chocolates. Salió la Asociación Mexicana de automotores, de distribuidores de automotores, a decir que sería gravísimo para el país que se regularizaran los autos chocolate. Entonces, cuando hablamos de impuestos se hablan más de las afectaciones a los intereses particulares y del sector empresarial, pero no hay suficientes voces en las instituciones, en la sociedad civil, en la academia, que tengan espacio para hablar de las implicaciones de no hacerlo, de lo que está costándonos esta erosión. Con un PIB per cápita, por ejemplo, inferior al que tenemos hoy en México, Tailandia logró garantizar 12 años de educación gratuita en 1999 y establecer un sistema de cobertura universal en salud en 2002. Es decir, en México tenemos los recursos para cambiar, dar un giro a estas instituciones de protección social, pero no lo estamos haciendo. Por ejemplo, vemos hoy el presupuesto federal con una lógica de austeridad muy importante, y lo mismo está pasando en Jalisco. No se está incrementando la recaudación y en términos reales el presupuesto público en Jalisco disminuye con respecto al del año pasado. Entonces, como decía al principio, es difícil que la sociedad haga estos cambios. El gobierno tiene que dar un paso y los empresarios y tenedores de capitales tienen que entender la trascendencia e implicaciones positivas para el bienestar que tendría pensar la lógica fiscal hacia un esquema mucho más progresivo, que hoy es claramente regresivo, pero sobre todo pensar en que los extremos de la desigualdad que tenemos en México tienen que tocarse. Cuando hablamos de impuestos no estamos hablando de más impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, estamos hablando de aquellos capitales que han acumulado una gran cantidad de beneficios justamente por estas reformas estructurales y por concesiones que les ha hecho el país. Hoy en la lista de Forbes aparecen más de 17,000 millonarios en México, cuando a inicios de los 80 no aparecía ninguno, ¿no? Entonces, estamos hablando de este tipo de esquemas de redistribución a partir de los grandes capitales y no del mexicano promedio, que hoy paga más impuestos que sus grandes capitales. Implica un imperativo ético, implica un imperativo social, un imperativo moral importante, y creo que de eso se trata la gran transformación, la refundación que estamos buscando. Cómo generamos mecanismos redistributivos para salir de la crisis social y ambiental en la que estamos inmersos. Sí, y la verdad, Héctor, uno piensa, pues, por dónde se tiene que empezar esto, y coincido contigo, tienen que ser los gobiernos los que den el primer paso. Pero si vemos el panorama político, nos damos cuenta que hay un presidente que no le da demasiada importancia al tema fiscal, y tenemos un gobernador que tampoco, que creen en otro tipo de apuestas, macroobras, macroproyectos, y bueno, pues parece que la tendencia a que se profundice la desigualdad fiscal pues se va a mantener en este país, y no sería extraño que en unos años volteemos y veamos movilizaciones como las de Chile, porque pues la desigualdad y la injusticia en México siguen existiendo. Así es, se cree que esta reforma fiscal es impopular, pero todo lo contrario, ¿no? Digamos, para las clases populares es justamente la forma de tener sistemas de protección, como lo tienen otros países con renta más baja que la de México. Es una decisión política, y es una decisión que cada vez tenemos mayores condiciones y estamos más obligados a tomar. Hay que entrarle a esa discusión, sabemos que tiene implicaciones, pero no podemos seguir con la lógica de que los impuestos y la reforma fiscal son impopulares, porque realmente es una manipulación discursiva de los grandes capitales para que la sociedad se oponga a la alza de impuestos, ¿no? Porque aparte la mayoría ya lo hace, ya lo paga. Exactamente, pagamos más que ellos, básicamente, ¿no? Un abrazo, gracias, Héctor. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Pues vamos, nos consumió el proyecto de Periférico, había muchas dudas. De todos modos las vamos a seguir respondiendo, muchos mensajes se quedaron ahí sobre la palestra. Mañana hablamos también de los temas nacionales, Baja California, día del golpe de Estado, que para mí no tendríamos que pasar tanto tiempo hablando de estos temas, pero bueno, así está el asunto. Retomamos mañana martes a las 9 de la mañana.